Muy buenas noches, jóvenes caficultores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues espero que muy bien y con esos ánimos al 100 para nuestra clase del día de hoy, 14 de julio del 2025. El tema de hoy es fuentes de energía renovable y mitigación del cambio climático. Pues espero que estén muy activados con todas esas energías. Recomendarles que busquen un sitio donde tengan buen internet, donde estén con silencio y que puedan escuchar bien la clase. Si tienen auriculares, pues colocarse esos auriculares para que puedan escuchar mejor. Este tema es muy, muy importante. Y pues el día de hoy, nuestra profesora, que ustedes ya la quieren mucho y que la conocen, la ingeniera Rosy Rodesno, nos va a dar la clase el día de hoy. Así que pongan mucha atención, al final vamos a estar haciendo las preguntas. Hoy vamos a prestar el micrófono también, jóvenes. Vamos a levantar la mano al final para darles la participación y pues ahí vamos a ir dando las participaciones. Bueno, bienvenidos y activados, como siempre en todas las clases. Adelante, ingeniera. Muchas gracias, Miguelito, y buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto tenerlos, pues, un día más aquí en su programa Jóvenes Caficultores. Espero que me estén escuchando bien. Estoy por aquí fuera de oficina, pero estamos aquí siempre, pues, tratando de compartir el conocimiento con ustedes. Jóvenes, ya estamos a punto de terminar este curso enfocado en cambio climático y todo, pues todas esas adversidades que nos ha traído el cambio climático y cómo nosotros como caficultores podemos adaptarnos, ¿no? Como le mencionaba el ingeniero Mariano en la clase, cómo podemos tener una agricultura más rentable, una caficultura más rentable en el tiempo. Entonces, cómo todas esas estrategias que hemos venido viendo durante el curso, en los diferentes cursos, cómo vienen a unirse, ¿no? Y cómo nosotros como jóvenes caficultores tenemos que buscar nuevas alternativas para ver cómo tenemos esa caficultura rentable a lo largo del tiempo. Como saben, nosotros como jóvenes caficultores, como staff, buscamos pues ese relevo generacional, ¿no? Por eso estamos queriendo llegar cada vez más a más jóvenes. Ahí pues tenemos de diferentes países, no solo de Honduras, sino que hemos podido llegar a Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, por ahí tenemos Perú, República Dominicana, y el otro día también vi que pues había alguien de Brasil. Para nosotros eso nos llena de mucho orgullo de saber que parte de nuestros objetivos de llegar a más jóvenes, de que haya ese relevo generacional, de que los jóvenes se sientan empoderados, de que el café no solo es ir allá al campo pues a solearse, como decimos aquí en Honduras, sino que hay otras formas que usted como joven caficultor puede estar involucrado en esta bonita cadena de valor de lo que es el café. Y bueno, jóvenes, hoy les traemos la clase de energías renovables. Yo sé que ustedes pues ya han tenido la experiencia de ver este tema en varias ocasiones con diferentes perspectivas, diferentes puntos de cómo la energía renovable puede ser usada en la caficultura. Hoy yo les traigo un enfoque un poco diferente, quizás al que ustedes han visto, o tal vez ya lo han visto, pero es cómo usar los residuos de nuestra propia cosecha en poder crear una energía renovable o algo que a nosotros nos funcione como una energía renovable, que no dependamos 100% de los combustibles fósiles. Así que hoy vamos a estar abordando de este enfoque y espero pues les sirva a ustedes y que alguno que otro pueda implementarla en su finca, puede ser en su finca o en su casa, ¿no? Puede ser. Entonces, jóvenes, para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, antes de dar inicio a la clase, quiero dar un poquito que para aquellos que todavía no se han tomado la foto, recuerden que es la foto de ustedes viendo la clase, ustedes son los protagonistas de esta bonita experiencia, que nos la manden entre hoy y mañana antes de las 5 de la tarde. ¿Eso para qué? Para que ustedes puedan salir en el video de graduación. Así que jóvenes, aquellos que todavía no la han mandado ahí, todavía es el chance, se la pueden tomar hoy o pueden ver una clase de las que ya están grabadas y mandarnos la foto al staff de jóvenes caficultores. Preferiblemente se la pueden mandar al contacto de Melvin o a mi contacto, que son pues ahorita los que estamos un poquito más en esa parte. Así que jóvenes ahí nos la mandan para que salgan en el video de graduación. Y bueno, jóvenes, sin más preámbulos, ya hablé mucho de otras cosas, vamos a entrar a la clase. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Como siempre, para empezar cada una de nuestras clases o cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida es importante
tener o definir cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Esto pues para darles enfoque que necesitamos y pues saber hacia dónde vamos. Bueno, y el objetivo que traemos en esta clase es explorar cómo los residuos del café pueden ser una valiosa fuente de energía renovables, contribuyendo a una caficultura más sostenible. Como ya se los mencioné, yo quise abordar un poco este tema de cómo esos residuos que tenemos en casa o esos residuos que salen de nuestro propio café pueden ser usados como fuentes de energía. Yo no les voy a quizás a mencionar tanto de que vayamos y pongamos una turbina o que vayamos y compremos, no sé, 7 paneles solares, quizás no, porque pues ya hemos dado, uno, ya hemos dado ese enfoque, otros pues no, yo sé que no todas las familias caficultoras pues van a tener la capacidad de poder adquirir o este tipo de tecnologías que son las energías renovables. Entonces queremos dar un poco más a lo que tenemos en casa y a cómo podemos aprovechar esos residuos o esos productos que ya están presentes y que muchas veces pues no los utilizamos o quedan ahí realmente como residuos. Ustedes notaron en la clase del viernes, pues nuestro expositor nos habló un poco de cómo manejar residuos sólidos, pero no tanto residuos orgánicos, sino más por el lado de residuos inorgánicos. Jóvenes, os voy a estar hablando quizás un poco despacio porque ando un poco malita, pero ahí espero me estén entendiendo. Y bueno, sí, antes, como siempre es importante conocer algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es la energía renovable o a qué le denominamos energía renovable? Pues es aquella energía de la que se obtiene de fuentes que son capaces de regenerarse por medios naturales y por lo tanto se consideran inagotables, ¿no? Como el caso de la luz del sol, el viento, con la con la energía eólica y en el caso de los paneles con la luz solar también el tema del agua se considera que es inagotable porque se regenera por el ciclo del agua, ¿no? Perdón. También tenemos pues otro tipo de energías como lo que es la mareomotriz, ahí más adelante vamos a estar viendo. Entonces, básicamente, ¿qué es energía renovable? Algo que se renueva naturalmente. Eso es lo que conocemos como energía renovable. Y bueno, aquí esto es un gráfico de Honduras, no es tan nuevo, es como el 2022, pero según datos de la ANE, así es como está distribuida la cantidad de energía renovable que se tiene instalada de generación de energía aquí en Honduras. Bueno, tenemos la térmica, que es la que en su mayoría, ¿no? Un 32%. Tenemos la hidráulica, que es un 28%. La hidráulica, pues básicamente la que viene de las represas, donde tenemos represas aquí en Honduras, tenemos algunas represas que son bastante grandes y bueno, ahí proviene este 28% de energía renovable. También tenemos la geotérmica es del núcleo de la Tierra y ese calor que genera el núcleo de la Tierra, pues de ahí es donde se extrae este tipo o de ahí es donde se proviene la energía geotérmica. También tenemos la energía eólica, bueno, básicamente es por acción del viento. Aquí en Honduras no tenemos tanta cantidad de la energía eólica. Esto pues más que todo es en zonas donde el viento pues, tiene velocidad y es más que velocidad es que es un viento constante para que pueda mover esas aspas y eso pueda mover turbinas que al final van a generar esa energía eléctrica, ¿verdad? Y en el caso solar tenemos un 19%. La energía solar pues también tiene que haber cierta potencia de cierta luminosidad para que pueda pues toda esa, cómo está constituido el panel pueda hacer esa acción de convertir esa energía solar en otro tipo de energía que ya la podemos convertir luego a energía eléctrica. Y por otro lado, tenemos la energía de biomasa, que es en la que hoy nos queremos concentrar, que es toda esta energía que viene de residuos, de todos los residuos, pues de residuos de cosecha, en varias industrias. Entonces, hoy en esta clase me quise centrar pues en ese tipo de energía.
Y bueno, para ir viendo un poco los tipos de energía que ya les mencionamos algunos y también cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de energía. Bueno, por un lado tenemos la energía solar. Bien, joven, vamos a hacer un espacio por mientras la ingeniera se nos vuelve a incorporar. Y pues, como ella mencionaba nuevamente, que la energía solar, entre las ventajas y desventajas, que la energía solar pues es inagotable y limpia, bajo mantenimiento y tiene un ideal para zonas rurales. Las desventajas que tiene esta energía solar que depende del clima y la hora, un alto costo inicial y necesita espacio para paneles. La energía eólica, pues esta, como sabemos, no emite contaminaciones, está a un bajo costo operativo y es escalable. Pero pues la desventaja que es intermitente, porque depende del viento y de la velocidad de este mismo, un impacto visual con las aves y requiere grandes extensiones. Ustedes creo que la han visto aquí en unas zonas, acá por Tegucigalpa, estas eólicas tenemos. Y pues una de las que pues es bien fuerte y que en muchos países se usa es la hidroeléctrica por el recurso que tenemos y que genera gran cantidad de energía, regulable y confiable y tiene un bajo costo a largo plazo. Pero la desventaja que tiene la hidroeléctrica, que tiene un impacto ambiental en ríos y ecosistemas. Recuerden que cada vez que intervenimos en los ecosistemas, pues tiende a tener esos impactos mínimos o macros. Es muy costosa de construir, se tiene que hacer una gran reingeniería y pues ahí es donde afectamos a veces y depende de la disponibilidad de agua. Ahora la biomasa, y es donde nos hemos enfocado nosotros el día de hoy, porque pues la tenemos a la mano, lo que es la pulpa y otros residuos de las fincas. Y esta, miren qué importante. Dice que se aprovecha los residuos, reduce desechos y puede generar electricidad y calor. Lo tenemos ahí a la mano, jóvenes. Y las desventajas de la biomasa que puede emitir contaminantes si no se controla, cosa que sí lo podemos hacer. Requiere gestión sostenible de recursos y la competencia con cultivos alimentarios. Pues este lo tenemos en cantidades grandes en nuestras fincas y de muchos residuos que tenemos. Menciono un poco lo que es la geotérmica, que pues esta se usa en algunos países y no todos tienen este recurso, que es tiene un suministro constante, una baja emisión de gases y ocupa poco espacio. Pero pues las desventajas es que solo viable en zonas geológicas específicas, como les mencionaba, y un costos iniciales elevados para poder obtener este tipo de energía. Y pues también está la otra, que es la mareomotriz o undimotriz, que dice que es predecible y limpia y tiene un alto costo de instalación. Pues ya regresó la ingeniera con nosotros y la dejo que siga con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel, por el apoyo ahí. Disculpen, jóvenes, pero como les mencioné, andaba un poquito malita. Pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Disculpas otra vez. Gracias, Miguelito. Bueno, yo creo que ya Miguelito les explicó cómo funciona este tipo de energías. Y como ven, yo quería resaltar en este slide que todas las energías renovables o que consideramos actualmente como renovables, pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, es importante comprender eso, ¿no? De tener en cuenta de que no una energía no es que tiene solo ventajas, sino que también tenemos que conocer cuáles son las desventajas o desafíos, diría yo, ¿no? Dónde tenemos que centrarnos para ver cómo tenemos que actuar en caso de que querramos instalar o usar un tipo de esta energía renovable. Y bueno, yo creo que ahí el ingeniero Miguel, pues ya les explicó a ustedes esta parte de las ventajas y desventajas. Y vamos a continuar con la sesión. Y bueno, yo les mencioné que hoy en esta clase nos íbamos a centrar en la energía de biomasa. ¿Y por qué quisimos abordar este tema así? Este es un gráfico ahí, pues está en inglés. Yo sé que no todos hablan inglés, pero
lo que quiero resaltar de este gráfico es que aquí pueden ser 100 cerezas, 100 gramos de café en uva. Entonces, básicamente aquí tenemos 1% es materia extraña. Vean este dato. 47% es pulpa, o sea, de mi cosecha, casi el 50% es un residuo pulpa, ¿no? Luego tengo un 5.3% de mucílago. Y luego aquí otra vez, tengo otro poquito de materia extraña, ya después de que hago el despulpado. Y aquí pues otro porcentaje de defectos y así. Lo que yo quiero resaltar de del café, o sea, es el que se consume. Imagínense ustedes, tenemos 100 libras de café uva. De esas 100 libras, realmente lo que se va a consumir o lo que es apto para consumir es un 2.6%. O sea, es una gran cantidad de residuos que se producen en toda esta cadena de valor del café. Y como yo les mencionaba, en muchos casos, pues no le damos un segundo uso al residuo. Por ejemplo, en el caso de la pulpa, yo sé que muchos productores ya la están incorporando al suelo, ¿no? La están composteando o por lo menos la están deshidratando y la están regresando a sus fincas y eso está muy bien, porque ya le estamos dando un uso a esa pulpa. Pero ¿qué pasa? Hay otros casos de que la zona de beneficiado está muy lejos de la finca y es muy difícil poder llevar esta pulpa a la finca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar otras opciones de cómo darle un buen manejo a la pulpa y también cómo nosotros como caficultores podemos tener otros ingresos, ¿no? Como decir, aprovechar cada una de las cosas que genera nuestro café, porque imagínense, si todo lo que producimos realmente solo esto se va a consumir, entonces, ¿qué hacemos con todo esto que nos queda aquí atrás, verdad? Entonces, tenemos que ver la forma de cómo sacamos más provecho a ese material que tenemos. Y bueno, ahí en la descripción les dice que más del 95% de la biomasa total generada no se aprovecha. Entonces, por eso es que esta clase va a ir enfocada a cómo podemos usar cada uno de esos residuos, pero con un enfoque de energía o combustible. Bueno, ¿y cuál es la oportunidad perdón, cuál es nuestra oportunidad en este caso? Bueno, la legislación ambiental se vuelve más exigente, los altos costos de combustible, fertilizantes químicos, favorecen el aprovechamiento de estos subproductos. Lo que yo les mencionaba, ¿no? Ahorita, pues, temas del manejo de residuos, ahora para comprar café, pues exigen un montón de cosas, de que usted haga manejo de residuos, de que usted su finca la tenga así, que la tenga así. Pero por otra parte, tenemos fertilizantes caros, ¿no? Que los productores no tienen acceso muchas veces a los fertilizantes porque son demasiado costosos y aunque el precio del café es de súper bueno, ellos no pueden llegar a obtener esos fertilizantes. Entonces, poder darle ese segundo uso a los residuos es una oportunidad para los caficultores. Y bueno, la biomasa, ¿o qué es la biomasa? ¿Cómo tenemos esa biomasa para energía renovable? La energía de biomasa se refiere a todos aquellos residuos agrícolas, ya sea lignocelulosos, se pueden utilizar directamente como combustible o transformarse en bioetanol o biogás mediante procesos dado que no se agotará mientras pueda cultivar los vegetales que los producen. Esta es una definición general, pero si ya lo englobamos en el caso del café, pues van a ser inagotables porque mientras nosotros produzcamos café, vamos a producir residuos, ¿no? Entonces, mientras tengamos esa materia prima, vamos a poder pues generar esta energía renovable de biomasa.
Y básicamente la biomasa, por el proceso que se genera, es mediante pues la fotosíntesis, ¿no? Ustedes saben que pues todo el proceso que hace la luz, que hace la fotosíntesis, y ahí vamos generando esa biomasa, y así es como obtenemos la biomasa que después va a ser utilizada en la creación de energía renovable. Bueno, vamos a empezar con los residuos y cuáles podrían ser los usos que pueden tener cada uno de estos residuos. Por ejemplo, en los lignocelulosos, básicamente ahí es lo que elimina celulosa. Más que todo es cuando hacemos algún manejo de poda. En algunos lugares, pues esto lo conocen como leña y es usado pues en las cocinas. Sabemos que al menos aquí en Honduras, que me consta, en la parte de Guatemala también, pues que muchas de las zonas rurales se usa lo que es una hornilla, ¿no? Donde se ocupa leña. Y bueno, básicamente esta sirve como combustible para pues tener ese fogón, esa llama, ¿cómo se le llama? Y así poder pues preparar los alimentos, ¿no? Yo creo que, no sé, ahí si me confirman en el chat si en Colombia todavía pues se usa y en los otros países sí todavía usan lo que es hornillas o fogones para cocinar, ¿no? Y ahí sí usan la- las podas de café o qué otro material usan para preparar los alimentos. Básicamente, esta parte de las podas es más utilizado para eso porque está muy limitado. En el caso de otros desechos, por ejemplo, si ustedes diversifican su finca, tienen desechos de maíz, desechos de frijol, ahí sí se puede hacer una fermentación y transformarse pues en un ya sea un bioetanol o un biogás que también puede usarse para hacer combustión y cocinar, ¿no? Esa es la parte de la poda. Ahora bien, yo esto ya se los mencioné anteriormente porque la biomasa se considera renovable. Bueno, básicamente aquí es porque se forma la fotosíntesis, viene y forma biomasa y diferentes elementos están relacionados. Aquí lo que quería resaltar era un dato interesante que va ligado a lo que vimos en el slide anterior, que el proceso de fotosíntesis fija anualmente 200 millones de toneladas de peso seco de biomasa, lo que equivale a unas 10 veces la demanda energética mundial. Entonces ven que este tipo de función, lo que es la fotosíntesis, lo que ayuda, o sea, no solo es que las plantas estén verdecitas, no solo ayuda a que las plantas puedan desarrollar sus procesos metabólicos, sino que también está generando esa biomasa en las plantas que al final nosotros, como seres humanos, la podemos usar como energía renovable. Sí, le hago del café. Bueno, en muchos de los caficultores, el mucílago, para poder quitárselo, pues hay que dejarlo fermentar, ¿no? Para que el mucílago pueda desprenderse solo. Pero sí hay otros lugares, otros beneficios que tienen máquinas especiales donde pueden quitar ese mucílago, desprenderlo completamente del grano sin necesidad de hacer una fermentación. ¿Y qué es el mucílago? Bueno, es esa cutícula que pues es una consistencia un poco ligosa y que está pegada al pergamino del café. ¿Cuáles son las características? Bueno, ahí nos menciona cuánto es la cantidad que se genera del peso del fruto fresco. Son 14,8% del peso del fruto fresco. ¿Qué es importante del mucílago? Que es un producto rico en azúcar. Porque esto es importante resaltarlo? Porque al momento de que nosotros queramos hacer algún tipo de fermento, cuando esto, por ejemplo, en las aguas mieles que hablábamos el jueves, que va mucho mucílago en su mayoría, pues poder tener un biodigestor, entonces es importante conocer la composición del producto
para ver cómo va a ir esa fermentación dentro del biodigestor, ¿no? Pues por eso es importante conocer cuál es la composición del producto que vamos a utilizar y cuál es el impacto ambiental si no tratamos el mucílago. 55.500 toneladas de mucílago fresco por cada millón de sacos exportados pueden contaminar, como las excretas de 310.000 habitantes por año. Ven que este tipo de residuo, o sea, que parece así tan inofensivo, tiene una gran capacidad de contaminación, ¿no? Por eso, anteriormente se les había mencionado el uso del mucil o de las aguas mieles. Se han hecho algunos estudios para usarlos como biofertilizante, ¿no? Por lo mismo, darle ese proceso y que no vayan directamente a fuentes de agua o demás. Y también por eso en la clase de aguas residuales se mencionó de cómo hacer ese tratado a las aguas residuales, ¿no? Que ahí donde va la gran parte del ciclo. Y aquí están cómo podemos usar el mucílago o qué estrategias podríamos hacer con el mucílago. Yo ya les mencioné algunas de las estrategias que se pueden hacer, pero aquí se llama más enfocado al tema de energía, ¿no? De combustible. Producción de biogás. Y aquí nos dice que 287 litros de metano por cada kilogramo de DQO aplicado. La energía contenida en el biogás de 1 kilogramo de mucílago. Antes de, miren, esto es importante considerarlo porque los joules es el, esta unidad, el joule por kilogramo, me mide el poder calorífico. ¿Y qué es el poder calorífico? Es la cantidad de energía que se libera cuando este producto se quema o se somete a un proceso de combustión completa, ¿no? Entonces, cuando nosotros, perdón, querramos hacer biogás, bioetanol o querramos hacer algún otro tipo, o usar como energía algún producto, tenemos que conocer cuál es su poder calorífico. Anteriormente, en otras clases, pues ya se había mencionado todo el poder calorífico de otros productos, porque eso también nos dice qué tan fácil este producto se va a quemar y con qué tiempo y con qué fuerza, ¿no? Por eso es importante conocerlos. También el mucílago se puede usar en la producción de bioetanol. ¿Y cómo? 58.37 ml de etanol por 1 kilogramo de mucílago fresco. Y pues ahí nos dan el calor, el poder calorífico del mucílago. ¿No ven que es bajo en comparación a otros productos? Obviamente porque es algo húmedo. Entonces va a ser muy bajo en comparación a la casulla del café, que la vamos a ver más adelante. Pero eso, sí, en biodigestores y demás, sí lo podemos considerar para poder generar ese biogás y que al final puede ser usado en nuestras cocinas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos con un caso que todo este tipo de aguas residuales se tenían en un biodigestor y lo cual producía el biogás para poder alimentar la cocina de la universidad, ¿no? Que era en un principio el gas que se utilizaba para cocinar. Y ustedes se preguntarán que si se usa aguas residuales para usar, para producir biogás, que si este biogás pues no va contaminado. No, en ese caso, el biogás no va contaminado porque ya es otro proceso, entonces no contamina sus productos porque son procesos pues aislados de lo que se hace. Bueno, la cascarilla de café, en algunos lugares yo creo que la conocen como casulla, parece. Esta tiene un poder calorífico bastante alto en comparación al mucílago y básicamente pues es el pergamino del café. Representa alrededor de un 4% del fruto fresco y por su composición pues es
tiene muy buenas propiedades combustibles, es decir, que puede arder fácilmente, por ejemplo, en algunos beneficios que usan guardiolas para el secado, pero que también usan por una parte hornos, los alimentan en gran parte con leña y con esta casulla, ¿no? Que eso les permite generar el calor que va a las guardiolas y poder secar ese café. Entonces, yo he visto casos en esa parte donde usan eso. Y también estaba, hace unas semanas, estaba revisando unos estudios que se han hecho para la elaboración de pellets. No sé si todos están familiarizados con los pellets, pero los pellets básicamente, bueno, al menos los pellets de concentrados o de comida para animales seguramente los han visto, pero también hay otros pellets que se están sustituyendo por la leña, porque, bueno, ustedes saben que la leña o el humo que se produce al momento en las cocinas de muchos de nuestros hogares, pues han descubierto que al final puede ocasionar problemas, diferentes problemas, ¿no? Entonces, pues están buscando alternativas de cómo sustituir, ¿no? Por una parte, pues se buscó sustituir las hornillas por ecofogones, donde se usara menos leña, donde el espacio fuera más reducido, donde el humo, pues, que no fuera tan contaminante. Y por otra parte, también se buscó la forma de cómo sustituir la leña que se usaba. Y esto vino con la elaboración de pellets. Y no solo eso, los pellets pues también lo hubieron con un enfoque de no deforestar para el consumo de leñas, es decir, que de residuos se elaborarán los pellets. Y de cada tipo de residuo, los pellets van a tener un poder calorífico pues diferente, ¿no? Pues eso va a depender mucho del residuo base que estemos usando para elaborar el producto. Entonces, por eso es importante conocer nuestra materia prima, cuál es el poder calorífico de esa materia y ver al final cómo va a ser nuestro pellet. Más adelantito yo les voy a mostrar un video y les voy a explicar un poquito más de cómo se hacen los pellets y cuáles son todos los beneficios que tienen esos pellets. Y ahí en el chat, si me dicen si alguno ha usado pellets para la cocina o si han visto cómo se elaboran o si también y si han visto cómo se elaboran y si han tenido experiencia en usar este tipo de pellets para cocina, de qué material son, si saben de qué material están elaborados, porque hay diferentes residuos de los que se pueden elaborar. Y bueno, no sé cómo le llaman en sus países. Bueno, por aquí la vamos a llamar borra de café, creo que en Colombia se la llama así, no sé, en Guatemala, Costa Rica, ¿cómo le llaman? Básicamente es el residuo que queda después de que usted hace su taza de café, la que queda en el filtro, la que queda en la malla, en el chorreador, como en Costa Rica, o en la percoladora, no sé cómo le llaman. Bueno, básicamente es el 10% del peso del fruto seco tiene un contenido de aceite entre 10 y 15% de la materia seca. ¿Cómo podemos usarlo? Bueno, ese también interesante, como mencionamos, el mucílago también puede ser producción de biodiesel y bioetanol. Y este también al combinarse con la cascarilla o el pergamino o la casulla, pues para la elaboración de pellet y poder tener esa estructura que ya les mencioné anteriormente. Y bueno, aquí están algunos de los beneficios de los pellets, alto poder calorífico, básicamente, o sea, lo que les mencioné es que si usted los pone en contacto con fuego, pues van a arder fácilmente, porque tienen ese alto poder eh, de hacer esa llama. Menor producción de cenizas, esto pues es importante y por eso les mencionaba yo en su momento de los ecofogones, de cómo los pellets y los ecofogones podían ser una alternativa, donde pues las personas están adaptadas a eso y no van a usar una estufa de gas. La reutilización de residuos
Y esto con el fin de que de promover la economía circular, o sea, de que todo lo que en nuestra finca producimos podamos cerrar ese círculo y aprovechando los residuos, ¿no? No solo dándole un buen manejo, sino cómo aprovechamos cada uno de los residuos que tenemos en nuestra finca. Yo creo que cuando queremos tener una caficultura rentable, tenemos que buscar la forma de que cada uno de los productos que hay en nuestra finca, pues podamos sacarle ese provecho, ¿no? Ese valor, o sea, está bien, vamos a producir, voy a aumentar la producción de mi café, ok, pero si aumenta la producción de mi café, aumenta la producción de residuos. ¿Qué hago yo con ese residuo, no? Entonces tengo que ir pensando de no solo dejarlo tirado ahí, de no solo descomponerlo. Ah, ¿qué tal puedo hacer? Esto puede ser un buen negocio para cafeticultores, la elaboración de pellets. O sea, puede ser que de ahí salga una idea y que usted diga, ah, ok, puedo elaborar pellets, no solo para consumo de mi hogar, puede ser para otras comunidades rurales. Bueno, compatibilidad con equipos existentes, puede usarse en la mayoría de estufas y calderas diseñadas para pellets. Lo que les mencioné, esto puede sustituir la leña. Posibilidad de producción local, impulso económico y ambiental, fomenta la creación de nuevas industrias y empleos vinculados a la valorización de residuos del café. Bueno, apoyando la sostenibilidad y desarrollo rural. Como les mencioné, puede ser una alternativa de negocio. Creo que hoy en día, pues la palabra correcta es ver cómo nosotros, pues, al final le sacamos provecho a cada uno de pero no solo, o sea, provecho económico, ¿no? De que esto ya no sea un residuo, o sea, que esa basura ya no sea basura, sino sea un subproducto que yo tengo en mi proceso de café. Y bueno, al principio les mencioné eso, lo que faltaba agregarles el poder calorífico. Por eso les mencioné que esto se usa mucho en lo que son los fogones, en las hornillas y también en las calderas donde están las guardiolas en conjunto con la cazuela. Entonces ahí por el poder calorífico que tiene también la madera. La pulpa de café. No menos importante, pero lo quise dejar de último por dos razones. Una, porque es el subproducto o el residuo de mayor cantidad en la industria del café, ¿verdad? Tenemos casi un 50% que es pulpa fresca. Y como aquí nos estamos enfocando en el tema de cómo crear energía o cómo usar esos subproductos, no solo como un abono, sino viendo como otra perspectiva, lo dejé de último. Una, porque es el residuo de mayor producción, ¿verdad? Y otra es porque tiene un poder calorífico muy bajo. Este producto, yo necesito más energía para secarlo que la energía que él me va a producir, que la energía que él me va a producir al momento de que haga una combustión. Entonces, esto me gustó y me llamó la atención cuando la forma de poder como usarlo energéticamente no era la parte de que hiciera combustión como tal, sino la parte de cómo este residuo puede ser como un biodigestor, ¿no? Por la cantidad de azúcares que va a haber una fermentación. Entonces ahí se va a producir ese biogás. Entonces no verlo de un enfoque para quemarlo, por así decirlo, para hacer combustión, sino que produzca esa fermentación y así poder tener un biogás. Esta es como la alternativa, porque, como les mencioné, o sea, todos los productos, o es muy importante conocer el poder calorífico, porque no todos los productos van a ser aptos para hacer esa combustión, ¿no? Entonces tenemos que conocer las características de cada residuo. Y hay un dato interesante que me pareció de este residuo, que por cada millón de sacos de 30 kilogramos de café verde que se exporta, se generan 3. ¿Qué pasa? Dice, desechos casi 870.000
Bueno, jóvenes, creo que la ingeniera por conectividad o algunos problemas técnicos y por mientras vuelve a ingresar, igual, bueno, llegó el momento de prestar algunos micrófonos. No sé si alguien nos quiere contar una experiencia que haya tenido con manejo de residuos o con este tipo de energías, para que nos pueda decir aquí en el grupo. De repente, si levantan la mano, les va a dar la participación o si quieren hacer una pregunta, pero las preguntas las vamos a hacer justamente cuando vuelva a ingresar la ingeniera. No sé si alguno de los que está ahorita aquí en la capacitación nos puede dar alguna experiencia o nos quiere contar sobre su experiencia que tuvo con el manejo de residuos o algo así para generar algún tipo de energía. Saludos también, doña María. Saludos desde Costa Rica, qué excelente. Bueno, regresó. Manténganse ahí, vamos a tener Hola, esas hola, preguntas y esos comentarios. jóvenes, Ingeniera, bienvenida de vuelta. Vamos a tener disculpen. esas vivencias y ya les vamos a dar el micrófono, ya falta poco. Sí, ya casi dejo de hablar yo para que ustedes hablen. Yo quiero que ustedes, como mencionaba mi compañero Miguel, pues nos cuenten las experiencias, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes en las diferentes zonas que tenemos de capicultores u otras zonas, yo sé que han tenido alguna experiencia con este tipo de residuos, ¿no? Y que en algunos casos, pues es un problema al final de cuentas. Tener esos montones de pulpa sin un buen manejo social, ¿no? Porque no solo afecta la parte de que a la microbiota o las fuentes acuíferas, sino que también pues los aromas y demás pues afectan la parte social y toda la parte visual también, ¿no? Pues se ve feo. Entonces, ya casi yo los dejo hablar, también ya para que hablen ustedes un poquito. Ahí disculpen, pero sí estoy malita, ahí jóvenes, pero ya casi les doy el chance. Y bueno, aquí están los usos energéticos, yo ya se los mencioné, pero ven porque yo les decía que no lo podemos usar como un combustible directo, o sea, pensar como en la casulla, que la vamos a usar directamente en un fogón, en un horno para secar, sino esta no porque tiene un poder calorífico bajo y o sea, el momento de secar la pulpa, el balance energético es negativo, entonces básicamente estamos perdiendo más energía que lo que nos va a dar la pulpa si la usamos pues directamente como combustión. Sin embargo, en la producción de biogás, ahí rapidito, este, pues es una mezcla, ¿no? Que tiene un gran porcentaje de metano y ahí importante que nos dice que es 25 litros de biogás por un kilogramo de pulpa fresca. Entonces ven que sí, se produce bastante biogás de la pulpa, ¿no? Entonces sí, eso sí, pues puede ser más funcional en producir ese biogás o un bioetano. Y bueno, aquí la elaboración de los pegas, básicamente, este es un ejemplo, son como esas para comidas de perro, solo que un poquito más grandes, y se elaboran de residuos. Realmente están elaborados de diferentes tipos de residuos, se han experimentado pues cuál es el poder calorífico de cada uno de los residuos que se usan, y están en varias partes del mundo, pues están siendo sustituidos, una porque la leña ahora es escasa, pues, por ejemplo, aquí en Honduras tenemos una normativa de tema de deforestación bastante amplia, que se no puede cortar un árbol, que ahí tienen problemas o cosas así. Entonces, varias regiones también que es escasa lo que es la leña. Yo tenía compañeros de África que decían que allá pues, el tema de la leña es bastante escasa y allá es la tradición o la cultura aún es cocinar en y aquí hay pues algunas de las ventajas de los pellets sustentables y ecológicos, ¿no? Por todo la bla que ya les mencioné, son más económicos y origen 100% natural, bajo nivel de cenizas, fácil de almacenar y alto rendimiento en la. Eso es muy importante con el tema del almacenamiento,
como son partículas comprimidas, pues el almacenamiento se necesita poco almacenamiento. Todo está como... Y por aquí hay un video que los voy a dejar un poquito más para que ustedes vean carga y si no, pues ahí se lo vamos a mandar al grupo. No, o sea. No. Ella no va a tener pero estamos aunque lo haga, y si le echa. Bueno, ese es, ahí el video está un poquito más largo, pero nada más para que vean cómo es el proceso de elaboración de los pellets, que usan diferentes materias primas. Pero sí, pues primero se hace reconocimiento del tipo de materia prima y más que todo cuál es el poder calorífico, ¿no? Qué tan fácil va a poder pues hacer esa combustión que al final es lo que gusta. Jóvenes, yo no hablo más. Les doy la palabra a ustedes. Si tienen comentarios y preguntas, ahí pues está mi compañero Miguel que las va a estar abordando. Adelante. Excelente, jóvenes. Pueden levantar su mano, como les mencionaba. Y pues aquí les vamos a dar el micrófono ahorita. Si tienen algún aporte o alguna vivencia que hayan tenido ustedes con lo que es biomasa o otro tipo de energía renovable que hayan podido implementar. Así que adelante. Me gustaría saber de los caficultores que tenemos aquí, quién aún tiene energía solar, ¿no? Y si la tienen para su casa o para su finca, porque yo he conocido fincas donde tienen lo que es energía solar. Parece súper interesante que pues todavía se promueva y que aunque la energía eléctrica ya haya llegado a gran parte de todas las comunidades, pues ese tipo de energía se sigan promoviendo. Igual, hace un par de años visité una finca de un productor por la zona de Ocotepeque. Me pareció muy interesante que él había diseñado una turbina y tenía una quebrada cerca de la finca y con esa turbina la puso en un lugar donde la corriente era un poquito fuerte y hacía que se movía y con eso pues tenía el luz en toda la zona donde tenía el beneficio, ¿no? Porque no ahí todavía no había llegado lo que es la energía eléctrica. Entonces, si ustedes tienen vivencias o en su casa todavía usan energía renovable como paneles u otro tipo de energía, pues me gustaría que la compartieran porque así nosotros también conocemos más cómo está la situación de nuestros hobbies. Solo necesitan levantar la mano o en el chat también pueden hacer comentarios si gustan y yo les presto aquí el micrófono. Decía un antiguo coordinador, cuando nos presten el micrófono hay que aprovechar para pues dar nuestras opiniones y nunca hay una pregunta que sea demasiada mala. Todas las preguntas son buenas, todos los aportes son buenos, cada vez aprendemos más y pues adelante jóvenes. Y si no, pues si no hay preguntas o algunas o algún un aporte por acá, pues vamos a tener que dejar que la ingeniera pues se despida. Sé que también está un poquito malita de salud, pues por aquí hay una pregunta en el chat. Vamos a hacerla. Eh,
Bueno, hablan mucho aquí del costo-beneficio, que es muy importante para poder elaborar pellet. Y dice cuál sería la materia prima, ingredientes básicos para la elaboración de este tipo de pellet, o la maquinaria y ese tipo de relación de costos, que si es viable o no es viable. Ok, excelente pregunta. Justo estaba leyendo ahí los mensajes del chat. Y bueno, como el video vieron que es grandes maquinarias y todo lo demás, pero no, realmente si lo enfocamos en el caso del café, necesitamos lo que es la cascarilla de café o el pergamino del café y lo que es la borra del café, ¿no? Lo que, o sea, cuando usted hace el café, lo que le queda. Con esos dos materiales, usted puede elaborar un pellet. ¿Qué necesita? Hacer, tener un tipo de estructura, una máquina, puede ser hechiza, como se le llama, o una máquina que usted la puede elaborar, donde necesita comprimir esas dos materias. O sea, necesita como la forma de un tubo, ¿no? Pues esa es la forma tradicional de los pellets, y usted necesita comprimir esa materia prima. No le tengo un dato exactamente cuánto pueden ser los costos de inversión, pero sí están al alcance de nosotros, ¿no? De nosotros como productores sí están al alcance. ¿Y por qué le digo que sí están al alcance? No tengo fotos a la mano, pero si las consigo, se las voy a mandar. Yo les mencionaba durante la clase que tenía una compañera que era del sur de África. Ella hizo una investigación de hacer pellets, pero con residuos de cacao. Entonces, pues todo el proceso era manual, o sea, era factible, y pues ahí lo que se hacía era probar el residuo, ver el potencial calorífico, poder calorífico que tenía, y es factible hacer. Entonces, sí está al alcance. ¿Qué tenemos que buscar? Primero, conocer el residuo, ¿no? Saber cuál es el poder calórico, qué tan fácil hace combustión o qué tan fácil ese producto, si yo le pongo fuego, pues se enciende, por así decirlo. Entonces, y tengo que tener una prensa, ¿no? Donde yo necesito comprimir ese tipo de producto, comprimirlo hasta que quede la forma. Y eso básicamente es hacer un pellet. Bueno, y de ahí surgen más ideas. Nos comenta Godofredo Mateus que en la finca él tiene un panel solar hace 10 años y siempre está iluminando los alrededores de la casa y todo lo interno. Y también dice Josefina Lisbeth que le parece interesante. Por años miré cómo la casulla la botaban y miré que se puede aprovechar. Miren qué buenas experiencias. Y pues ahí va surgiendo lo que mencionaba la ingeniera de costo-beneficio. Y al final, pues, cuando es viable y es muy rentable, se sigue implementando. Lleva trabajo, pero pues es muy rentable económicamente. Así Em, es, y por ahí otro comentario que me pareció interesante, que todo se va enfocado a la cantidad de residuos que se producen. Y es correcto, ¿no? O sea, y relacionado también con lo que es costo-beneficio. O sea, puede ser de que yo soy un pequeño caficultor que produzco muy poco residuo. Entonces, que me es viable realmente ponerme a hacer pellets o construir un biodigestor donde voy a producir biogás u otro tipo de producto, realmente me es rentable. Entonces ahí tengo que ver yo también cuál es la cantidad de residuos. Por eso en parte del slide yo les mencionaba de cuánto necesitaba de pulpa para producir tanto de biogás o bioetanol, ¿no? Entonces sí va ligado a la cantidad de residuo que se produce. Pero como les mencioné, estos son como alternativas. Puede ser, nosotros como caficultores creo que tenemos que empezar a pensar como comunidad, ¿no? De cómo entre nosotros mismos nos unimos. Por ejemplo, en mi comunidad hay 5 caficultores y todos son pequeños caficultores. Ah, pero si entre todos nos unimos, empezamos, tenemos un beneficio, procesamos el café, hacemos un biodigestor ya con todos los residuos de todos los productores. Entonces tenemos que ver como más unión en la caficultura para poder tener ese, pues, no sé, esa caficultura más rentable y más sostenible a lo largo del tiempo. Perfecto, ingeniera. Sé que nos están pidiendo algunas tablas de mermas de café, desde la pulpa al secado. Las vamos a enviar después al grupo jóvenes. Se nos acabó el tiempo. Mañana una interesante clase. Voy a dejar a la ingeniera para que pues se despida y luego pues damos Sí, finalizado. jóvenes, muchas gracias.
por acompañarnos el día de hoy. Bueno, primero disculpe, pero un poco mal de conexión ahí y también pues ando un poquito malita. No estoy al 100 hoy, pero gracias por acompañarnos, jóvenes, y mañana se pueden perder la clase. Tenemos a alguien que colabora con la Universidad de Cornell. Vamos a tener una clase pues relacionada a el tema de biodiversidad, pero más que todo plataformas que podemos usar para medir la biodiversidad. No se la pierdan, jóvenes, va a estar muy bonita la clase, muy interesante, pues todas tienen su punto interesante, pero esta, pues viene alguien externo, alguien que ha trabajado con este tipo de tecnologías y yo quiero que ustedes las conozcan y puedan, pues, ir aprendiendo, ¿no? Recuerden que nuestro objetivo, nuestro enfoque también es tener una caficultura más limpia, un café más limpio y también qué es lo que nos están exigiendo. Entonces, nuestros clientes nos están exigiendo tener un café más limpio y pues queremos llegar a eso y queremos pues traer cada vez personas con diferentes herramientas que nos permitan cómo ir llegando o poder tener esa caficultura más, más resiliente, ¿no? Y pues seguir en el tiempo, ¿no? Siendo caficultores y que no nos decepcionemos en el camino del café, que el café tiene, es una cadena de valor muy bonita, realmente es una experiencia maravillosa. Y para aquellos que están iniciando en este rubro, yo sé que hay varios. Realmente yo que lo he vivido, les digo, es una experiencia muy linda, muy bonita. Tiene sus desafíos como cualquier otro rubro, pero el café en todas sus áreas, una belleza. Así que, jóvenes, gracias por estar aquí. Pues un día más con Jóvenes Caficultores. Ahí siempre estamos aprendiendo. Yo también aprendo de ustedes. Ahí a veces me mandan mensajes. Disculpen que también no les he podido contestar ahí algunos que me escribieron, estaba pues en otros ahí asuntos en campo y no había tenido mucho chance, pero ahorita que regrese a oficina yo me pongo al día con ustedes, les contesto todos los mensajes y recuerden llenar su asistencia, jóvenes. Gracias por escucharnos y nos vemos mañana a la misma hora y por los mismos canales. Saludos a todos, bendiciones.